hemos estado la semana pasada comenzando a hablar y compartir una serie de conferencias. ¿A dónde me lleva mi fe? ¿A dónde me lleva mi fe? Sabes, muchas personas piensan que por el hecho de ser ya cristianos, ya llegaron a la meta, que por haberse bautizado ya lo lograron todo. Pero eso es en realidad el principio, ese es el primer paso, esa es la primera oportunidad, ese es el primer escalón para poder conquistar realmente lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y sabes algo, hay dos caminos, yo quiero hablarles de dos destinos que puede tomar nuestra fe. Con el cristianismo que tú tienes, con la vida que tú tienes, hay dos opciones: vivir bajo la voluntad del Espíritu o seguir viviendo bajo la naturaleza pecaminosa. Parece contradictorio que un cristiano todavía siga viviendo bajo pecado, pero lo es. Lo podemos ver lamentablemente en la vida diaria y lo podemos también ver en la Biblia. Yo quiero compartir con ustedes este tema, la segunda parte de esta serie de conferencias. Yo lo encuentro en Gálatas. Por favor, vamos a leer Gálatas capítulo 5, ¿a dónde me lleva mi fe? Y vamos a ver la segunda parte, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 20. ¿Puedo hacerme para acá atrás? Ustedes díganme, porque estoy un poquito incómodo acá. Acá, mira. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ya no están sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¡Auch! Alguien diga conmigo, ¡ouch! Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu, y no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. ¿Les parece si oramos, por favor? Padre bueno, bendícenos en el nombre de Jesús con tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponerla con claridad. Ayúdame, Señor, a expresar una idea basada en la doctrina de tu palabra, en la enseñanza bíblica. Libra esta iglesia de enseñanzas de la carne, de enseñanzas humanas, y que podamos vivir bajo los principios, Señor, que claramente has plasmado en tu palabra. Pero también permite que tu iglesia escuche este mensaje y lo escuche con fe y lo pueda poner en práctica, pueda tomar hoy decisiones, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toda la iglesia diga conmigo, amén. Antes de entrar al tema el día de hoy, permítame establecer algunos conceptos básicos. No son todos los conceptos básicos. Déjeme establecer 3 conceptos básicos que nos van a ayudar a entender la enseñanza de esta noche. Número 1, si no lo sabías, el hombre, el ser humano, está compuesto, es un ser tripartita. Aunque vemos a una sola persona, cada individuo son 3 elementos en realidad. Número 1 es el cuerpo, lo podemos identificar claramente, lo puedes ver con los ojos, las personas a tu alrededor. Pero no solo somos un cuerpo, también tenemos un alma y también somos un espíritu. Escucha, esto es bien importante. La manera correcta de decirlo es que somos un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Lo voy a repetir, somos un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. El deseo del corazón de Dios es que estos 3 elementos vivan bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial, bajo la voluntad de Dios. Cuando Dios crea al hombre y le da estos 3 elementos, el espíritu es el órgano que permite la mayor cercanía con Dios, porque Dios también es un espíritu.
La forma en la que nos comunicamos con Dios, la forma en la que hablamos a Dios, aunque lo expresamos con palabras, el órgano en nuestro ser para conectarnos con Dios es el Espíritu. Es de hecho también el órgano en el cual Dios mora en nosotros, Dios toca nuestras vidas. La parte espiritual es la parte más cercana de todo nuestro ser a Dios. Y el deseo del corazón de Dios es que nuestro espíritu, fusionado con el Espíritu de Dios, sea el órgano más importante de nuestro ser. Que el Espíritu sea como el que gobierna nuestra identidad, que sea el Espíritu el que gobierna las decisiones, que sea el Espíritu la parte más valiosa de nuestro ser. Luego el alma, que es donde están nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos. El alma también tiene una función muy importante. Es la toma de decisiones, es donde se asienta el libre albedrío. Y lo que Dios desea es que el hombre, en la libertad de su alma, escoja vivir bajo la autoridad del Espíritu. La más importante es el Espíritu, que después el alma se convierta como en una especie de mayordomo, una persona que ejecuta la voluntad del Espíritu. Y luego nuestro cuerpo, que sea simplemente ya la extensión, la forma, el órgano que nos permite vivir en el mundo físico, siguiendo las instrucciones del alma, que sigue las instrucciones del Espíritu. El segundo aspecto es que Dios dotó al hombre de un libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, y en esa capacidad Dios le permite al hombre libremente obedecer a Dios o no obedecerlo, creerle o no creerle, vivir bajo su cobertura o vivir lejos de su cobertura. Conocemos la historia, el hombre escogió vivir alejado de Dios, y entonces entendemos el tercer concepto, la naturaleza pecaminosa. Díganlo conmigo aquí en terraza, por favor. Naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es el resultado de haber escogido una vida alejados de Dios. Es el resultado, es lo que resulta en la decisión de un ser humano de vivir alejado de Dios. Se fusiona literalmente en la personalidad del individuo, gobernando todo su ser. Es también cuando el hombre decide alejar sus pensamientos de los pensamientos de Dios, y cuando el ser humano renuncia a vivir bajo la voluntad de Dios. Casualmente esto crea, yo lo anoté aquí, una asociación con el diablo y sus demonios, porque justamente Satanás fue el primero que escogió vivir apartado de Dios. Por eso de manera inmediata no puede uno decir, bueno, yo no vivo ni con Dios ni con el diablo. En cuanto yo me hago enemigo de Dios, se crea una asociación, se crea una influencia, se crea un gobierno con Satanás y con sus demonios. Esta naturaleza pecaminosa gobierna a los humanos porque se aloja literalmente en la carne. Nuestro ADN por el pecado. Por esa razón es que un ser humano no tienes que enseñarle a hacer lo malo. Normalmente nacen todos con una naturaleza, una inclinación, una tendencia hacia lo negativo, y hay que educar correctamente, hay que limitar a las personas, hay que encaminar a los seres humanos para que hagan lo correcto. Esto es por la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo sucede un fenómeno muy importante. El Espíritu, que aunque estaba en tu ser antes de venir a Él, estaba como dormido, estaba como si estuviera en estado de coma. Cuando vienes a Cristo, tu espíritu empieza a vivir, empiezas a tener conciencia, intimidad y relación con Dios. Ese espíritu es la voz de Dios en tu corazón, ahí está ese órgano en tu interior, ese ser en tu interior que te permite conectarte con Dios. Antes de venir a Cristo estaba dormido, antes de venir a Cristo estaba como en estado de coma. Cuando vienes al Señor, tu espíritu cobra vida, tu espíritu empieza a tener conciencia, tu espíritu empieza a hablarle, a expresarse al alma, y tu espíritu empieza a tratar de expresar la voluntad de Dios a través de tu cuerpo. Pero, oh sorpresa, todos los cristianos, aunque amamos a Dios y confiamos en Él, tenemos un gran problema en nuestra carne, y es la naturaleza pecaminosa. Cambia nuestro espíritu, Dios empieza a reconstruir nuestra alma, pero en nuestra naturaleza humana seguimos teniendo esa tendencia negativa, esas tentaciones hacia lo malo, esa inclinación hacia el pecado. Y escuchen, aunque ya soy cristiano, nuevamente me encuentro yo en la libertad de vivir bajo el espíritu o de vivir bajo la naturaleza pecaminosa. Esto es lo primero que me gustaría compartirles esta noche, estos tres elementos, muy importante que los consideren para que podamos entender el día de hoy la enseñanza. Una vez que soy cristiano, tengo dos opciones: vivir según el Espíritu o vivir para seguir satisfaciendo los deseos de la carne.
Por favor. Hay personas que pueden bautizarse sinceramente, hacer una oración de fe sinceramente, pero como no saben estas cosas, usan su vida cristiana, el sacrificio de Jesús en ellos, simplemente para seguir viviendo, para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Por eso usted escucha comentarios como: míralo, y es cristiano. Mira aquel que se dice cristiano. Claro, es normal, no te espantes. El problema no lo tiene el cristianismo, el problema no lo tiene el evangelio, ni el sacrificio de Jesús. La realidad es que siendo cristianos, seguimos teniendo esas dos opciones. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos vivir por el Espíritu? Levántenme su mano. Por favor, aplaudan a Dios las personas que desean vivir por el Espíritu. Ese es el deseo. Ahora, según el versículo que acabamos de leer, según la enseñanza que acabamos de leer, se nos muestran claramente, aquí me faltó el título, las obras de la carne. Dígalo conmigo fuerte: las obras de la carne. Ajá. Yo hice una separación por categorías, por ponerle un ejemplo aquí, por categorías, estas obras de la carne. Y me doy cuenta de en esta lista grande que leímos hace un momento, hay 4 categorías de la obra de la carne. Podemos ver las obras de la carne expresadas de 4 maneras. Número 1, en el área de la sexualidad. Y hay una lista grande, ahorita vamos a revisar rápido y a definir algunos conceptos. Pero número 1, las obras de la carne se manifiestan a través de una sexualidad fuera de la voluntad de Dios. Número 2, la segunda categoría donde vemos las obras de la carne es una religión o en una espiritualidad lejos, fuera de la voluntad de Dios. Usted puede conocer diferentes religiones, diferentes prácticas de hechicería o de brujería. Todas ellas tratan de acceder al mundo espiritual sin permitir que Dios los gobierne. Tratan de acceder a esa realidad espiritual, lectura de la mano, tarot, chamanería. Todas esas prácticas buscan acceder al mundo espiritual, pero no lo hacen desde la voluntad de Dios. Número 3, el tercer aspecto de las obras de la carne tiene que ver con nuestras relaciones unos con otros. Lo tercero donde se manifiestan las obras de la carne es en la forma en la que yo convivo con los demás. Y número 4 es en nuestro carácter. Vamos, dígalo, carácter. Hay un debate entre la iglesia y a mí me encantaría que por lo menos Selah pudiera entender algo importante en el punto número 3 de las obras de la carne. Ser cristiano ya no solo es una decisión entre Dios y yo, sino también tiene que ver en mi relación con el resto del cuerpo de Cristo. Ya la fe no simplemente es algo que digo, ya depende entre Dios y yo. Bueno, comienza siendo una decisión entre Dios y yo. Pero ¿por qué Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja un momento tu ofrenda, ve y reconcíliate y entonces presenta tu ofrenda? Si fuera algo entre Dios y yo, no tendría por qué detenerme para entregarle mi ofrenda al Señor. Pero también las obras de la carne se reflejan en las relaciones unos con otros. Vamos a ver rápidamente, no me quiero tener demasiado aquí, pero quiero dejar muy puntual y muy clarificado cada una de estas obras de la carne. Vamos a empezar con el área de la sexualidad. Y la primera manifestación de la carne es adulterio. El adulterio, es las relaciones sexuales entre una persona casada y alguien que no es su esposo, alguien que no es su esposa. Ese deseo, esa naturaleza, ese pecado, y busca que la sexualidad se lleve fuera del matrimonio entre las personas que están casadas. Esta es una naturaleza, este es el eco de nuestra naturaleza humana que se opone al Espíritu. No me importa, no me interesa cómo cambia la sociedad, no me importa cómo cambian las modas, no me interesa cómo cambian las leyes o las regulaciones. Esta es una verdad absoluta, planteado, enseñado ampliamente en la palabra de Dios como una obra de la carne. Número 2, el segundo aspecto es fornicación. Porneía es la palabra en griego de la cual inclusive degenera o continúa la palabra pornografía. Estas son las prácticas sexuales fuera del matrimonio. Personas que antes de casarse pretenden vivir o sin estar casados, pretenden tener relaciones, intimidad sexual, obras de la carne. Y luego la Biblia nos habla de inmundicia. Ahora me voy a detener un poquito en la parte de inmundicia, porque si bien estamos hablando de un rollo de sexualidad, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, la inmundicia era suciedad,
Pero había una característica importante y es la contaminación de nuestra vida al entrar en contacto con lo inmundo. Y aquí me llama la atención cómo en nuestra sociedad muchísimas prácticas de la carne, muchísimas obras de la carne vienen a contaminar el corazón del cristiano por permitirse entrar en contacto, por tolerar cosas que no deberíamos tolerar y empiezan a contaminar nuestro corazón. Eso es lo que inmundicia representa, es lo que inmundicia representa, algo que mancha, que contamina, que ensucia. La lascivia, otra área de la carne, otra naturaleza de la carne, otra manifestación del deseo de la carne, es la incapacidad de controlar nuestra sexualidad, la falta de dominio, la falta de límites en la sexualidad. Aquí está, y bueno, también viene la parte de orgías claramente definido. Número 2, el segundo aspecto de las obras de la carne tiene que ver con la religión, con la espiritualidad fuera de la voluntad de Dios. Y aquí vamos a encontrar dos aspectos. Número 1, herejías. Diga conmigo fuerte, herejías. Las herejías son enseñanzas, las herejías son afirmaciones, conceptos que se oponen o que están fuera de la palabra de Dios. Son todas esas enseñanzas que parecen positivas, que parecen socialmente aceptables, que inclusive están muy de moda, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que inclusive se oponen a la palabra de Dios, que no tienen un fundamento bíblico. Por ejemplo, ¿cuántos han visto esas publicaciones de Facebook que dicen de una o de otra manera, saca de tu vida a las personas tóxicas? Y algún cristiano hasta levanta su mano y dice, sí, amén. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Eso no tiene nada que ver con la enseñanza. Cuando dos personas se pelean y entonces lee esa declaración, le hacen caso. Como estoy peleado contigo, mejor me alejo de ti, te saco de mi vida, te dejo de hablar, corto mi relación contigo. Pero ¿qué enseña la Biblia cuando dos personas se pelean? Número 1, reconciliarnos. Y número 2, pedir perdón. Ay, perdonar. Siempre. La Biblia no te va a mostrar otra verdad, una tercera opción. Siempre que dos personas están peleadas en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, siempre Dios te va a decir, perdona, pide perdón, reconcíliate. No hay una opción más. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí lo escribía, el relativismo moral. Para ti, aunque tú piensas así está bien, bueno, está muy bien, un relativismo de la verdad, un relativismo que ha degradado la verdad a una opinión personal. Parece interesante, parece traer convivencia y armonía entre la gente, pero la verdad, según el concepto bíblico, no es un enfoque, no es una opinión. La verdad es una persona íntegra y no podría ser digna de ser llamada la verdad si solo fuera una opinión de la verdad, una parte de la verdad. En Cristo Jesús, Él es la verdad. Digo las cosas como las siento. Uy, ay, qué buena persona soy, porque yo sí digo las cosas como las siento. ¿Qué dice la Biblia de la lengua? ¿Quién es más sabio? ¿El que refrena su lengua o el que da rienda suelta a su lengua? Aún la muerte fue colocada en el poder de la lengua. Y bueno, como estas, hay muchas enseñanzas que son socialmente difundidas, socialmente aceptadas, pero no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Hablando de la idolatría, también hablamos de la herejía. Ahora veamos la idolatría. La idolatría es cualquier imagen, cosa que nuestras manos ha creado y que roba el lugar de Dios en nuestro corazón. Cualquier cosa que yo he creado, que el ser humano ha creado, cualquier cosa que en nuestro corazón eclipsa a Dios, empieza a secuestrar nuestra fe y le empezamos a rendir cierto culto, cierta adoración. Cosas en las cuales ponemos nuestra realización personal, ponemos nuestra felicidad, ponemos nuestro éxito, le damos nuestra confianza. Y la idolatría tiene una característica, cambia nuestra personalidad. La gente se empieza a parecer a aquello que adora. La gente empieza a cambiar su personalidad y empieza a parecerse a aquellas cosas
que está adorando. ¿Por qué te lo digo? Léelo conmigo, Salmo 115, por favor, versículos 4 y 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Boca y no hablan. Tienen ojos pero no ven. Tienen orejas pero no oyen. Tienen narices pero no huelen. Tienen manos pero no palpan. Tienen pies pero no andan. No hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe, que los adore. La idolatría tiene esa característica de formar el corazón de la gente. Yo estaba viendo, y no quiero así como rechazar a ninguna persona o señalar categorías entre la gente, pero estaba viendo un documental en estos programas de televisión de la medicina y estos casos complejos. De repente me llama mucho la atención historias de niños que crecen con 4 brazos y cosas muy extrañas, como gemelos, pero que no se desarrollaron bien y quedan ahí pegados. Y de repente hay niñas con 4 piernas, con 4 brazos, cosas muy extrañas. Y estaba yo viendo eso en la India. Y de repente veo a las personas, a los papás de esa familia, y están adorando precisamente a un Dios con varios brazos. Y ¡ay! Me espantó, me dio terror ver esa situación, como la adoración, aquello que adoramos, nos parecemos a ello. Por eso te animamos siempre a vivir adorando a Dios, porque cuando tú adoras a Dios, te vas pareciendo al Dios que estás adorando. El tiempo de música no es para esperar que la gente llegue, no es un tiempo de entretenimiento, es una invitación para que abras tu corazón, te conectes con Dios y poco a poco Él va transformando tu vida. ¿Alguien le aplaude a Dios que lo entiende? Vamos a hacerlo a Dios bien fuerte. Mira, el tercer aspecto de las obras de la carne lo vemos en las relaciones interpersonales. Nuestra relación unos con otros. Y aquí nos muestra varios ejemplos. Enemistades, pleitos, celos. Ay, vamos, dale un codazo al de al lado y dile, me están hablando. Vamos, dile del otro lado, ya no le cuentes mi vida al pastor. Ya no le cuentes mi vida al pastor. Celos, iras, contiendas, disensiones. Y aquí puse más en esta palabra, no siempre sabemos qué significa. Es el desacuerdo, oposición y división por las opiniones. Envidias, homicidios o inclusive irritar a los demás. Es una obra de la carne cuando yo molesto a los demás con la intención de estarlos irritando, de estarlos molestando, y me llama la atención cómo nuestra sociedad ha hecho de la degradación de los demás la oportunidad para que encuentre yo fama en las plataformas digitales. ¿Lo han visto? Gente que abusa de los viejitos, gente que se graba un video y con tal de tener muchas vistas ofende, lastima, degrada, irrita a los demás. Obras de la carne, familia, obras de la carne. Y el cuarto aspecto tiene que ver con nuestro carácter. Y en nuestro carácter refleja 2 cosas: borracheras y vanidad. Borracheras, los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. La Biblia nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos puede ser lícito, pero no nos dejaremos dominar por ninguna cosa. La borrachera, como la gula, como la vanidad, son los excesos de nuestra alma, la falta de dominio de nuestro corazón ante lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso son áreas de nuestro carácter. Cualquier cosa que controla mi vida, a la que le estoy dando control que no sea Dios. Algunos los controla la ira, algunos los controla la violencia, algunos los controla la vanidad, algunos los controla el alcohol, algunos los controla alguna otra adicción o su propia vanidad. Son aspectos del carácter que reflejan las obras de la carne. ¿Quieren saber la mala noticia? La mala noticia es que las consecuencias por practicar las obras de la carne es que no heredarán el reino de Dios. Y aquí es donde nos ponemos ante la pregunta: ¿puede un cristiano irse al infierno? ¿Verdad? Ahora, yo sé que hay gente que dice, no, jamás, no puede. ¿Me dejas darte un consejo? No te arriesgues. No te arriesgues. No pienses que porque ya hiciste una oración o te bautizaste. Familia, si estás viviendo bajo las obras de la carne, si estás practicando las obras de la carne, no importa que tus papás sean líderes, no importa que desde niño te lleven a la iglesia, no importa que hayas hecho una oración o algo, no heredarán el reino de Dios.
quiero hacer una anotación aquí puse un pequeño asterisco que dice, hay una diferencia entre la tentación y la práctica. La Biblia no dice que las personas que son tentadas con las cosas de la carne, dice que practican las cosas, las obras de la carne. Las tentaciones son a un nivel en nuestra mente, ataques, deseos, intenciones, es la reacción y el reflejo de nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal apartada de Dios. Pero cuando yo lo practico, entonces yo le doy lugar, yo empiezo a actuar, yo empiezo a manifestar esa naturaleza carnal. Y es ahí donde está el problema. A veces cuando venimos a Jesús sufrimos tentaciones y hay personas, pastores, que yo creo que no soy un buen cristiano porque tengo muchas tentaciones. El hecho de que tengas tentaciones no habla mal de tu fe. El hecho de que le des lugar a tus tentaciones, el hecho de que practiques tus tentaciones, el hecho de que convivas con tus tentaciones, el hecho de que justifiques tus tentaciones, eso es lo que le da lugar a la carne y eso es lo que te aleja de tu herencia en el reino de los cielos. Vamos, alguien de un aplauso a Dios que esté entendiendo esta noche algunas cosas. Esa es la consecuencia. Ahora, estas son las manifestaciones de la carne y yo platicaba con mi esposa mientras preparaba esta conferencia y le hacía una pregunta. Mi amor, ¿te diste cuenta que las obras de la carne y el fruto del Espíritu están en diferente lingüística? Uno aparece en singular y el otro aparece en plural. No porque sea uno, porque también los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu son varios. El fruto del Espíritu, las obras de la carne. Puede tener diferentes cosas el porqué de esta declaración. Déjame mencionarte una que lo veo mucho en la práctica, que lo veo en la vida diaria y quizá por esto las obras de la carne están en plural. Porque las obras de la carne fragmentan, particionan a un individuo, lo quiebran en 1000 pedazos. Usted va a ver a un cristiano que está viviendo en las obras de la carne, ser uno en el trabajo, ser otro en casa, ser otro en la iglesia, ser otro con sus amigos, ser otro con su novia, y está todo particionado. ¿Vieron esa película de Fragmentado? Estaba ahí. No, híjole. Así hay algunos cristianos fragmentados. El domingo se comportan de una manera, viven de una manera y parece que cambian radicalmente porque las obras de la carne siempre van a fracturar, particionar a un individuo. Dios no quiere eso. El Espíritu Santo es uno y Él quiere habitar en ti, hacer de ti una persona íntegra, única, sólida. La misma persona que adora a Dios, la misma que trabaja, la misma que va al supermercado o a la escuela, la misma cuando está con su esposa o su novia y cuando no está con ella, la misma persona, el mismo fruto, el fruto del Espíritu. Hay una tensión, familia. En el versículo que leímos al principio, dice la Biblia, vivan según el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Allí están todos esos deseos que acabamos de enlistar hace un momento, que acabamos de definir hace un momento, están oponiéndose a que el Espíritu se manifieste a través de tu vida. Están tensionando y es ahí donde viene la esclavitud de no hacer lo que queremos hacer. Y la única solución, familia, ante las obras de la carne la encontramos en Colosenses 3, 5 al 6. Hagan morir. ¿Hagan qué, iglesia? Hay decisiones importantes que algunos de ustedes deben de tomar. Y no espero que sean las mismas decisiones para todos. Cada uno de nosotros es tentado por su propia concupiscencia. Y mi concupiscencia puede ser muy diferente a la concupiscencia de la persona que está a un lado mío. Todos estamos atados y vivimos, al vivir en este mundo natural, vivimos ante la tentación del pecado. Pero cada pecado es diferente. Cada persona es diferente. Cada concupiscencia es diferente. La solución es la misma: hacer morir las obras de la carne.
yo le he tenido que decir a personas, para ti, una gota de alcohol es pecado. Oiga, pero pastor, y aquel, no. Tú no deberías estar delante de tu computadora después de las 10 de la noche. Tú no deberías tener internet encerrado en tu recámara. Yo no sé cuáles sean las decisiones que tú debes de tomar, pero no vamos a convivir con el pecado, no vamos a tratar con el pecado, no vamos a tratar de controlar el pecado. El pecado tiene que morir. Hagan morir las cosas pecaminosas terrenales que acechan dentro de ustedes. No tiene que ver con la sociedad, no tiene que ver con... Está ahí en nuestra naturaleza, desde este enfoque está ahí en nuestro corazón. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza. Y vemos otra vez una lista ahora en Colosenses muy similar a la que leímos hace un ratito. No sean avaros, las personas avaras es idolatría, por adorar las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. La única decisión ante la naturaleza pecaminosa es hacerlo. Es una lucha encarnizada contra esa naturaleza, contra esa identidad. Ahora es mi deseo como pastor que esta iglesia viva tomando esas decisiones. Mi rollo es la vanidad. Mi rollo es el estar haciendo enojar a la gente que me rodea. Mi rollo tiene que ver con la falta de dominio. Mi rollo tiene que ver con rollos ahí sexuales desordenados, o mi rollo tiene que ver con una adoración de cosas paganas y mundanas. Yo no sé cuál sea, pero familia, jamás el Espíritu podrá fluir a través de nuestras vidas mientras tenga lugar en nuestro corazón la carne. ¿Por qué no oramos esta noche? ¿Por qué no tomamos decisiones? ¿A dónde te está llevando tu fe? Yo quiero que te lleve a Dios. Yo quiero que te lleve a vivir cada día obedeciendo al Espíritu Santo. No te preocupes si no tienes el aplauso de la gente o el reconocimiento de la gente a tu alrededor. Lo que Dios está buscando es una vasija a través de la cual pueda fluir. Una vasija que Dios pueda usar, en la cual Dios pueda reposar, en la cual Dios pueda manifestarse. Una persona que le diga, Señor, para mí el vivir es Cristo. Una persona que le diga, Señor, yo crucifico mi naturaleza pecaminosa, todos los pecados las llevo a la cruz del Calvario. Ese es a donde Dios quiere que vaya tu fe. Padre, en esta hora buscamos tu rostro y, Señor, nos arrepentimos de nuestra naturaleza pecaminosa. Quizás hasta el último día que estemos en este mundo, que vivamos dentro de este cuerpo, Señor, la naturaleza carnal, el deseo de tener envidia, el deseo de tener celos, el deseo de tener pleitos, tener contiendas, tener desórdenes inmorales. Señor, quizás hasta el último día de nuestra vida en este mundo tengamos esa tentación. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero hacer morir las obras de la carne. Yo quiero decirle no al pecado, no a la tentación. Señor, yo no tomo un corazón que justifica el pecado, que convive con el pecado, que abraza el pecado, Señor. Yo renuncio, yo pongo esa naturaleza pecaminosa en la cruz del Calvario. Y yo vivo por el Espíritu. Yo vivo por el amor, por el gozo, por paz, por paciencia, por benignidad, por mansedumbre, por fe, por templanza. Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a nuestra herencia celestial, a nuestra herencia más allá de este mundo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, apláudanle a Dios bien fuerte. ¿Sabes? Esto es la vida cristiana, una lucha contra las obras de la carne. Si tú has estado viviendo bajo la esclavitud de todos estos pecados, si tú sabes que las consecuencias de ese pecado han traído dolor a tu vida, dolor a tu familia, dolor en tu economía, un quebrantamiento en tu salud, ahí están las obras de la carne. Pero el Espíritu nos hace libres, verdaderamente libres, y cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y mientras decidimos vivir por Él y para Él, las obras de la carne morirán día con día en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dar un aplauso a Dios. Muchas gracias por su atención.